Nuevamente, esto no pasó a mayores y ya estamos aquí con los oyentes y televidentes, como siempre, listos. Información de lo que pasa en Colombia, pero también a nivel internacional. Y hablando de esto, por fin se conoció la encuesta JOLTS que elabora el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y según la cual el número de empleos ofertados se incrementó en el mes de octubre hasta los 7,67 millones desde los 7,65 millones que se habían registrado en el mes de septiembre y teniendo en cuenta los 7,22 millones de agosto. Los analistas estaban esperando una lectura muy inferior para ambos meses de 7,2 millones de empleos vacantes. Los datos de septiembre y octubre se publicaron hasta ahora debido al cierre del gobierno federal, que recordemos se extendió durante 43 días y esto pues impidió la publicación en su momento de este dato que le hace mucho seguimiento la Reserva Federal. El informe del Departamento de Trabajo resaltó las expectativas de la Fed de probablemente recortar las tasas de interés al concluir su reunión hoy durante esta jornada, pero además ofrece una perspectiva más restrictiva para los siguientes meses, para el 2026. Según la herramienta FedWatch, la probabilidad de una reducción de un cuarto punto porcentual en los costos de financiamiento ha pasado del 87 al 88%. En teoría, recortar drásticamente las tasas, como ya lo hizo la Fed en septiembre y en octubre, que redujo el rango objetivo al 3,75 y 4%, pues puede ayudar a impulsar la inversión y la contratación, aunque con el riesgo, desde luego, de reavivar las presiones inflacionarias. Si bien los mercados confían ampliamente en la inminencia de una reducción, los medios de comunicación están indicando que los responsables políticos podrían estar divididos ante dicha medida, citando la preocupación por el tema de la subida de los precios y también la relativa escasez de nuevos datos económicos por este cierre que afectó la publicación oportuna de esta información. Está previsto que se publique un nuevo resumen de las proyecciones económicas de los miembros de la Reserva Federal a propósito de esta reunión que inició el día de ayer y que va a culminar hoy con una decisión que muchos esperan entonces sea la reducción de 25 puntos básicos en las tasas de interés. A las 6 de la mañana, 15 minutos, vamos con un mensaje y ya seguimos con más información aquí en Primera Página. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. Vamos a conocer cómo está reaccionando el mundo, los mercados, a la expectativa por la decisión que pueda tomar finalmente en las próximas horas el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed. Iniciemos entonces con Japón y puntualmente Asia, donde hay un aumento de las tensiones geopolíticas. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Y este aumento de tensiones geopolíticas se da entre Japón y China. Tokio bajó hasta un 10%, hasta un 0,10% después de que Estados Unidos criticó a Pekín por apuntar radares de aviones militares japoneses. Entre tanto, la inflación de índices de precios del productor de Japón se mantuvo estable durante el mes de noviembre, según los datos que se han publicado durante esta madrugada, y esto ha generado aún más especulación sobre la decisión que va a tomar, en este caso, el Banco de Japón la próxima semana, que se espera suba las tasas de interés. El presidente del Banco de Japón indicó previamente que va a considerar esta subida en su reunión de finales de este mes, citando la persistente inflación en este país. La bolsa de Tokio cerró mixto este miércoles con un retroceso entonces del 0,10% en su principal índice, el Nikkei, después de que los inversores optaran por la cautela, pues Pekín fue acusado por Estados Unidos de apuntar radares a unos aviones militares japoneses durante un ejercicio de entrenamiento la semana pasada. Siguiendo con los mercados, el Topix, que es el selectivo más amplio que incluye a las firmas de mayor capitalización, tuvo una pérdida durante este miércoles del 0,12% en medio también de la depreciación del yen. El aumento de las tensiones políticas entre Japón y China
también lastró las perspectivas de los mercados bursátiles, ya que la disputa diplomática entre ambos países a raíz de la intervención militar en Taiwán está mostrando pocas señales de que se cumpla o que se dé un alivio. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó un 0,23%, pero en cambio el parque de Shenzhen tuvo una ganancia del 0,29%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró también con una tendencia positiva del 0,42% ante el repunte de los valores tecnológicos que le dieron la vuelta a una jornada que comenzó con pérdidas. Mientras que el Hang Seng China Enterprises, que es el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental, registra un leve aumento del 0,2%. El Kospi, por su parte, el principal indicador de la bolsa de Seúl, bajó un 0,21%, mientras que el Kosdaq, que es el índice que agrupa las empresas tecnológicas y de mediana capitalización, está registrando o registró al cierre esta jornada un ascenso del 0,39%. El AX 200 australiano se mantuvo estable después de que el Banco de la Reserva adoptara una postura restrictiva durante este martes, con la gobernadora Michelle Bullock minimizando en gran medida la expectativa de nuevos recortes de tipos de interés. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. De Europa nos vamos ahora de Asia nos vamos ahora a Europa, donde las bolsas están cediendo un poco en espera a la decisión de la rebaja de tipos por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. El mercado tiene entonces una probabilidad cercana al 90% de la baja de las tasas en 25 puntos básicos y advierte de que cualquier decisión contraria sería una decisión sorpresa para los mercados. Sin embargo, han estado surgiendo algunas dudas en las últimas horas a propósito del inicio de esta reunión sobre si habrá o no recortes más adelante en las próximas sesiones que se van a cumplir pues a partir del mes de enero. En este día entonces se va a conocer en el mercado europeo o esta información se conocería ya con los mercados europeos, así que en el viejo continente están desde ya arrojando pérdidas las bolsas, excepto la de Londres. El índice libra dólar sube un 0,2%, situándose por encima de 1,33 unidades, mientras que el euro se está apreciando un 0,10% y se cambia a 1,16 dólares. La bolsa que más se está perdiendo es la de Milán, a un 0,44%, seguida de la bolsa de Frankfurt, que baja un 0,36%, al tiempo que la de París está cayendo un 0,31% en esta jornada, y la bolsa de España está a la baja un 0,14%. Es la información que se registra a esta hora desde Europa. Mientras que la bolsa de Londres, como lo decía, está registrando ganancias, en este caso del 0,07%. El Eurostoxx 50, que es el índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, está cayendo un 0,04%. Pasemos ahora a conocer qué es lo que está ocurriendo con nuestra región, con Latinoamérica, donde en estos momentos hay un comportamiento mixto. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Wall Street cerró mixto tras una jornada de poco movimiento y centrado en la expectativa por la reunión de la Reserva Federal. El Dow Jones de Industriales bajó un 0,38%, el Standard & Poor's 500 cedió un 0,09% y el Nasdaq terminó con un leve repunte del 0,13% en este martes 9 de diciembre. Así fue el cierre en esta última jornada. Ya veremos cuál será el comportamiento hoy a propósito de la decisión que tome la Reserva Federal. Entre tanto, en Latinoamérica hubo variaciones, pero sobre todo ganancias en las últimas horas, como por ejemplo se registró en el Standard & Poor's de la Bolsa de México, que tuvo una ganancia del 0,24%, mientras que la Bolsa de Valores institucional de este mismo país tuvo un leve aumento del 0,01%. En Sao Paulo hubo retroceso del 0,13% en el índice Bovespa, algo similar a lo que ocurrió en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que se registró una pérdida del 1,95%.
En Colombia hubo un comportamiento positivo en la bolsa del 0,51% con el MSCI Colcap en la jornada de este martes. En Santiago de Chile hubo retroceso del 0,42% para el principal índice bursátil, el Standard Poor's IPSA, y la Bolsa de Valores de Lima no operó durante la jornada debido a la aniversario de la conmemoración de la batalla de Ayacucho. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Pasemos ahora a conocer cómo se están comportando los commodities aquí en general en el mundo. A las 6 de la mañana, 23 minutos, les contamos que está el petróleo. Vamos a darles un poquito de contexto de lo que está pasando con el petróleo, que pues hay que decir que la Administración de Información Energética de los Estados Unidos mejoró su perspectiva para la producción de crudo de Estados Unidos en 2025, proyectando una producción récord. Esto antes de la ligera moderación que se espera para el 2026, según el último panorama energético a corto plazo. Lo que la agencia prevé ahora es que la producción de crudo promedie un 13,61 millones de barriles por día este 2025, y esto es un nuevo máximo histórico y una nueva revisión al alza respecto a las estimaciones anteriores. El petróleo entonces se mantiene prácticamente estable y ambos contratos, el de Brent y el WTI, habían registrado algunas pérdidas durante sus últimas sesiones. Los datos del Instituto Americano del Petróleo mostraron que las reservas de crudo comercial de Estados Unidos cayeron 4,8 millones de barriles en la semana pasada, finalizando el 5 de diciembre, una caída mucho mayor de la que estaba prevista por parte de los analistas de aproximadamente 1,7 millones de barriles. Esto entonces produjo en total una reducción de 2,48 millones de barriles durante la última semana, lo que sugiere una mayor demanda y una oferta un poco más limitada de lo que impulsa la confianza del el crudo a corto plazo. Así las cosas, con este contexto, les cuento que el Brent y el WTI ambos están subiendo a esta hora un 0,57%. La cotización del Brent es de $62.29 el barril, mientras que el WTI está cotizando en $58.58. El gas natural, por el contrario a esta tendencia, está registrando una variación negativa del 1,63% y cotiza en $4.50 por millón de BTU. Si pasamos ahora a los metales, encontramos que el oro está en estos momentos con una variación del 0,30%. La onza está en $4.195, mientras que el cobre está subiendo 1,38% y la libra está en $5.31. Ahora pasemos a revisar el café, que en estos momentos tiene un precio de $3.93 la libra. Sube el precio del cafecito y el precio internacional en 0,28%, mientras que el azúcar se mantiene estable en los 14 centavos. Esto es un alza del 0,64%. Y el carbón en estos momentos está registrando una variación positiva del 0,62% y está cotizando en $97 la tonelada de el carbón. Comportamiento entonces de los commodities durante esta jornada del 10 de diciembre. Y pasemos ahora a los temas nacionales, a los temas de Colombia, con el periodista Daniel Támara, que maneja los temas macroeconómicos, porque en las últimas horas se dio el hundimiento de la ley de financiamiento, o también conocida como la tributaria 3.0, y esto pone en aprietos al gobierno con el tema del presupuesto para el 2026. ¿Qué es lo que se está proponiendo o qué busca el gobierno ahora? Daniel Támara, muy buenos días, a partir de este hundimiento de la tributaria. Muy buenos días, Kiara, para ti, para todos los oyentes. Pues efectivamente era una crónica de un hundimiento anunciado. Prácticamente se dilató aproximadamente unas 3 semanas el hundimiento formal de esta reforma tributaria. 3.0 es la tercera que presenta el gobierno Petro, la segunda que se hunde.
sea, realmente solamente fue aprobada la del 2022 cuando el ministro de Hacienda era José Antonio Campo, porque la del año pasado recordemos que también se hundió, y en su momento pues tampoco fue aprobado el presupuesto en el Congreso y al gobierno le tocó decretarlo a final de año. Este año pues el gobierno sí aprobó el presupuesto general de la Nación por cerca de 547 billones de pesos, y eso traía implícito, o más bien traía 16.3 billones de pesos contingentes a que se aprobara una ley de financiamiento, que era la que pues finalmente se estaba discutiendo en las comisiones económicas. De todas maneras, el gobierno pues desde un principio se veía difícil que pasara una reforma como la propuesta por el gobierno, pues digamos entre otras razones porque era un año preelectoral y eso, digamos, dificulta el trámite de este tipo de iniciativas en el Congreso de la República. De todas formas, el Congreso, al aprobar el presupuesto y tener presente que tenía un desfinanciamiento de 16.3 billones de pesos que estaban sujetos a la aprobación de esa reforma tributaria, pues se pensó en algún momento que podía pasar, pero se empezó a dilatar la discusión tanto de tal manera que ya los votos o la conformación, sobre todo al interior de las comisiones económicas de las fuerzas políticas, se empezó a dar ya luces de que el gobierno no tenía los votos en las comisiones económicas del Senado de la República. El debate pues de esta forma se empezó a dilatar un poco, porque se empezó a romper el quórum en varias sesiones para evitar que se llevase a cabo la votación y pues así hundir formalmente la reforma tributaria, porque el gobierno no tenía los votos, como decimos, en las comisiones económicas del Senado. Finalmente ayer se llevó a cabo la votación y pues solamente votó en contra la comisión cuarta del Senado, y pues con eso quedó oficialmente hundida la reforma tributaria. Recordemos que para que la ponencia positiva, o sea que proponía pues que se le diera debate a esta ponencia que apoyaba al gobierno, pues tenía que ser apoyada por las 4 comisiones económicas. Una sola que votara en contra implicaba el hundimiento de la reforma tributaria. Como decimos, la Comisión Cuarta del Senado fue la que empezó votando y de una vez votó en contra, entonces quedó oficialmente hundida la reforma tributaria 3.0. El gobierno sí tenía los votos en la Cámara de Representantes, en las comisiones económicas de la Cámara de Representantes, pero pues no era suficiente para poderle dar trámite a este proyecto de ley que llegó al Congreso de la República en agosto pasado, a finales de agosto pasado. Y bueno, que ahí quedó engavetado el debate un tiempo, y cuando finalmente se estaba dando, pues lo que decimos, se alargó un poco este hundimiento de la reforma tributaria. Ahora bien, con lo que preguntaba desde segundo, Kiara, que es pues qué viene, porque pues de todas maneras esa reforma tributaria iba a financiar 16.3 billones de pesos del presupuesto de la Nación para el próximo año, que asciende a 547 billones de pesos, es decir, prácticamente un 3% del presupuesto general de la Nación estaba sujeto a la aprobación de esta reforma tributaria. Ayer el ministro de Hacienda insistió o aseguró que todas las opciones estaban sobre la mesa. Recordemos que hace poco el presidente Gustavo Petro aseguró que la alternativa al hundimiento de la reforma tributaria era decretar una emergencia económica. Sin embargo, lo que pudo averiguar Primera Página es que esta medida o eventual decisión viene perdiendo fuerza, porque de todas maneras decretar una emergencia económica bajo las actuales circunstancias no tiene mucho espacio para prosperar. Es decir, el gobierno la puede decretar, pero seguramente sería tumbada por la Corte Constitucional, porque no hay un hecho sobreviviente que, digamos, merezca por parte del gobierno decretar una emergencia económica. Sin embargo, sí coge fuerza la idea de apoyar un proyecto de ley también de carácter tributario, que fue propuesto por el Congreso en julio de este año, de hecho, o sea, llegó al Congreso antes de que llegara la tributaria del gobierno, y que es más un proyecto de reactivación económica que propone algunas medidas especialmente de conciliación y de reducción de sanciones a los morosos cuando para que se pongan al día,
y así estima recaudar este proyecto de ley unos 6 billones de pesos. Evidentemente es menos que, que lo que esperaba recaudar el gobierno con su reforma tributaria, que eran 16.3 billones de pesos, pero de todas maneras 6 billones de pesos en algo le ayuda al gobierno, sobre todo para no tener que aplazar tanto esto el próximo año. Recordemos que al no ser aprobada la reforma tributaria y al gobierno tener desfinanciado ese monto de 16.3 billones de pesos, pues debe a comienzo del próximo año hacer un aplazamiento presupuestal como ocurre este año, que eso básicamente es meter a la nevera o congelar las partidas pues que están desfinanciadas. Este año fueron 12 billones de pesos, el próximo año serán 16.3 billones de pesos que deberá pues congelar, aplazar hasta que consiga los recursos. Recordemos que de todas maneras, al no tener Colombia vigente la regla fiscal, no la tiene vigente este año, no la va a tener vigente el próximo año, pues muchos expertos han advertido, entre ellos Gonzalo Hernández, ex viceministro técnico de Hacienda, que realmente la única restricción que tiene el gobierno al no tener la regla fiscal vigente es la disponibilidad en la caja, pues porque en cualquier momento puede elevar el techo de gasto si consigue los recursos, ya sea pues por mayores ingresos corrientes o ya sea por mayor endeudamiento, y ahí es donde pues empieza a preocupar el tema en cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque elevar el endeudamiento pues significa mayores niveles de deuda sobre el PIB y mayor nivel de déficit fiscal. Entonces, bajo este panorama, como decimos, que entonces se abre la idea de apoyar esta reforma tributaria del Congreso, o sea, de origen legislativo, y con eso pues recordar esos 6 billones de pesos que, como decimos, llevaría a que el aplazamiento presupuestario no fuera por los 16 billones de pesos que se perdieron con la ley de financiamiento, sino por cerca de 10 billones de pesos, que sería incluso un aplazamiento inferior al que se decretó este año, como decimos, había sido de 12 billones de pesos. Esta iniciativa del Congreso ya está en segundo debate, como decimos, entre otras medidas, lo que propone esta reforma tributaria del Congreso es, en primer lugar, más que todo, es las medidas de conciliación con la autoridad en impuestos y aduanas, que según lo calculan las propias, porque este todavía no ha recibido concepto oficial del gobierno, lo que propone es estas conciliaciones con la DIAN, que pues ayudaría a que, entre otras cosas, pues se pudieran también decretar una normalización tributaria para que se declaren patrimonios pues que están ocultos, y con eso pues tener una base de recaudación para el próximo año. Que ahora esto es a grandes rasgos lo que sucedió y lo que viene con el hundimiento de la reforma tributaria. Son las 6:35 a.m. Muy buenos días a don Daniel Támara. El sonido no nos ayuda mucho porque suena como, no sé, como con tarro. Pero bueno, yo lo venía escuchando a Daniel. A ver, don Daniel, yo tengo una inquietud sobre la reforma tributaria que están dando en el Congreso. ¿Quiénes son los impulsores de esta reforma tributaria? ¿Qué soy yo? Entre otros, Héctor, hay varios partidos. Hay partido incluso del gobierno. María del Mar Pizarro, el Partido Histórico, por ejemplo, es una de las que impulsa esta iniciativa. Está también Olga Lucía Velázquez del Partido Verde. Hay también apoyo por parte del Partido Liberal y también algunos congresistas del Partido de la U, como Saray Roballo. Entonces es varios. Obviamente no hay nadie del Centro Democrático o del partido de la oposición, pero sí hay una coalición mucho más amplia de la que pues estaba con la reforma tributaria del gobierno, y ya, como decimos, pues ya surtió su primer debate, fue aprobada y va en segundo debate. Todavía no ha recibido concepto o aprobación oficial por parte del gobierno, pero es lo que decimos que puede suceder en los próximos días, de que el gobierno finalmente se decante por aprobarla y de una u otra forma reduzca el hueco que le quedó en el presupuesto para el próximo año, que, como decimos, es de 16.3 billones de pesos, Héctor. Bueno, usted nos contaba ahorita que buena parte de esta reforma
tributaria de origen parlamentario o de origen congresista tenía o contenía amnistías. ¿Qué pasa con los impuestos que se tenían previstos para los juegos de suerte y azar? Pues Héctor, digamos que esta tributaria también tiene un tema no específicamente para juegos de suerte y azar, pero sí, por ejemplo, el gravamen o eleva más bien de 3 a 4,5% el gravamen a servicios de plataformas extranjeras. Y entre otras cosas también establece un IVA escalonado para importaciones de bajo valor, 9% en 2026 y 19% en 2027. También, bueno, como decíamos, propone también crear un impuesto de normalización tributaria con tarifas del 3, 6 y 8% para el próximo año, y amplía el impuesto del consumo de tabaco, nicotina y dispositivos electrónicos y reduce en 2 puntos el hipoconsumo general. Pues así como lo proponía el gobierno, quedó, digamos, básicamente hundido lo de el IVA a las plataformas de juegos de suerte y azar, que recordemos que está vigente este año porque quedó decretado en los decretos de emergencia económica por el Catatumbo, pero el gobierno lo buscaba volver permanente a través de esa reforma tributaria. Entonces no está propuesto tal cual en esta reforma que se llama de reactivación económica, que es de carácter legislativo. Entonces, pues parcialmente habría que ver cómo el gobierno también entra a negociar con los congresistas a ver qué incluye o qué saca, pero en un principio pues sería apoyar lo que ya está propuesto ahí en este proyecto de ley, Héctor. No, solo iba a agregar frente a la pregunta Buenos días, días, don Gonzalo Hernández. Ya le iba a dar Es que era la tan bienvenida. corta la intervención que no creía que mereciera eso. No, pero toca el saludo formal, don Gonzalo Hernández, ex viceministro de Hacienda, ex viceministro técnico de Hacienda, ex miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, nos está acompañando en este momento y quería meter la cucharada, pero obviamente que puede meter la cucharada y bien grande. A ver, ¿qué quería aportar Gonzalo? No, ya con la introducción, buenos días, Héctor, Kiara, a todos los oyentes y a toda la gente de Primera Página. No, simplemente que es posible que intenten a través de proposiciones incluir ese impuesto de juegos de azar en la ley que se está llamando de reactivación económica, ¿no? No, pero hay un punto, no sé cómo es el trámite o no sé cuáles sean las reglas, pero se puede ir alimentando esa reforma con el paso de los días. Como sumándole cosas. Siempre. Tanto que coloquialmente muchas veces se dice lo que entra al Congreso no es necesariamente igual que lo que sale. De hecho, parte del trámite legislativo en donde tiene iniciativa el Ministerio de Hacienda siempre tiene como requisito las conversaciones, las discusiones entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas para graduar muy bien cuáles son las proposiciones y los artículos que son modificaciones a la propuesta presentada por el Ejecutivo. Sí se puede modificar. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y usted qué opinión le merece el hundimiento de la reforma, de la propuesta que estaba adelantando el gobierno? En términos políticos es una victoria en el pulso por parte del Congreso. Todo esto inicia con unas relaciones debilitadas entre el gobierno y el Congreso de la República. Recordemos, como lo hizo Daniel, que en el año 2024, cuando se estaba decidiendo el presupuesto general de la Nación del 2025, no hubo aprobación por parte del Congreso y de esta manera el presupuesto arrancó por decreto. Para el año 2026 la amenaza de que ocurriera lo mismo estaba vigente y de hecho el gobierno incrementó sus apuestas diciendo que si el Congreso de la República no aprobaba ese presupuesto, sería responsabilidad del Congreso de la República la crítica situación fiscal por la que está atravesando el país. En un movimiento que hoy podemos calificar como movimiento táctico, el Congreso de la República decidió concertar con el gobierno un recorte de 10 billones de pesos
contingente a que luego en esta ley de financiamiento, a través de una reforma tributaria, se discutiera la posibilidad de un financiamiento por 16 billones de pesos. Pero ya en ese momento creo que todos veíamos que no había viabilidad política para la aprobación de esos 16 billones de pesos. Entonces, en resumen, se recortaron los 10 primeros billones de pesos con un acuerdo y los siguientes 16 billones de pesos se tendrán que recortar como consecuencia de esta votación negativa en la Comisión Cuarta del Congreso de la República. Bueno, son las 6 de la mañana y 42 minutos. Ahí veo conectado a Julián García. Y le quiero preguntar a él y después lo reforzaré aquí con Gonzalo. Y tiene que ver con el presidente de la República ha planteado, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha planteado que buena parte del hueco fiscal es herencia de haber pagado, de haber asumido el gobierno el pago pues del hueco que le había generado a Ecopetrol el subsidio a la gasolina. Si no se hubiese pagado o no se hubiese cerrado ese hueco, ¿qué le hubiera pasado a Ecopetrol según su entender, don Julián García, expresidente de TGI? Buenos días. Héctor, buenos días a la mesa de trabajo y a la audiencia, por supuesto. Bueno, no, pues para Ecopetrol sería un golpe durísimo porque los montos pues eran gigantescos, ¿no? Eran varios billones de pesos, entonces indudablemente es un golpe muy duro, pero además de un golpe duro económico, pues es un cambio en las reglas de juego, porque la regla de juego que hay hoy es pagarle a Ecopetrol los combustibles al costo de oportunidad, o sea, a la paridad internacional, digámoslo así. Entonces, si se rompe eso, pues no solamente obviamente hay un hueco financiero gigantesco, sino además de eso sería un cambio de las reglas de juego y eso pondría en dificultades la planeación de Ecopetrol porque ya no sabría si está jugando al precio internacional o no. Hoy en día su juego, su planeación, su gestión empresarial, su estrategia empresarial parte de considerar que los ingresos, tanto los que exporta, pero sobre todo los que importa, están ligados a los precios internacionales. Esas son las reglas de juego y esas son las reglas que se le dan a Ecopetrol para que compita como una empresa totalmente privada, no como una empresa estatal, sino para que tenga reglas de juego, para que su desempeño sea como el de sus competidores privados. Entonces, si usted le comienza a pagar un precio por debajo de la paridad internacional, quiere decir que lo pone en una desventaja frente a sus competidores y el mercado queda loco porque entonces ya el precio no se sabe cuál es, ya es el que el gobierno de turno decida darle y eso es un cambio sustancial en las reglas de juego y para la gestión empresarial sería una locura. Ya de por sí es altamente arriesgado gestionar una empresa con una alta fluctuación del precio internacional, que es su indicador base para sus ingresos, pero si además de eso se le pone que es sujeto a decisiones políticas o económicas del país, pues ahí se generaría una incertidumbre absoluta para gestionar la empresa y para los mercados entender qué estrategia puede seguir la empresa. Entonces yo diría que más de la coyuntura de la plata sería un cambio significativo en la manera de gestionar la empresa. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre este punto con Gonzalo Hernández, a quien le tengo, va con pastelito incluido. Entonces nos vamos con un mensaje muy importante. Los mensajes. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. Tu empresa necesita un socio que piense como tú. Itaú Corporate es el aliado que impulsa tu negocio a alcanzar su máximo potencial, con acompañamiento experto y un equipo dedicado que responde a las necesidades de tu empresa. Itaú Corporate, conexiones que impulsan compañías. Si deseas conocer más, ingresa a nuestro portal web banco.itau.co y dirígete a la sección Corporate, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Bueno, son después de este par de mensajes tan interesantes a las 6:46. Bueno, Gonzalo Hernández, ¿qué hubiese pasado si el hueco de, eso se llama el FEPEC, ¿no? Sí. No, ¿cuánto era el monto? ¿60 billones eran? No, No. llegó a 37 billones de pesos causados en 2022. Bueno, y que eso fue en el gobierno de Iván Duque, Sí. porque él Con la pandemia, ¿no? era fruto de todas las cosas que a las cuales le echó mano en su momento el gobierno anterior. Pero digamos, si ese hueco no se hubiese cerrado, ¿qué le hubiera pasado a las finanzas de Ecopetrol y cuál hubiera sido el efecto al final del día en las cuentas del gobierno? Porque, como se sabe, Ecopetrol aporta a la nación, o sea, al gobierno, a las cuentas del gobierno, vía o por dos vías, vía dividendos y vía impuestos. ¿Qué hubiese pasado? Una palabra clave que mencionó Héctor en su intervención, herencia. Es cierto que este gobierno recibió una herencia fiscal muy complicada. El gran problema, como lo he dicho en varias ocasiones, es que le va a dejar una peor al siguiente gobierno. Y como parte de esa herencia que tienen que ser gestionadas por el Ejecutivo, la herencia del FEPEC, del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que al final es un subsidio que se está entregando a dos combustibles, principalmente a la gasolina y al diésel, a la CPM, en el año 2022 alcanzó a sumar 37 billones de pesos. Esto, para darles un orden de magnitud a los oyentes, representaba cerca de 3 de cada 4 pesos del presupuesto general de la nación dedicado a educación. Entonces, al final, a mí me parece muy importante destacar que o quiere uno subsidiar a los combustibles o quiere uno tener recursos, por ejemplo, para la educación. En ese sentido, es un mal subsidio el estar subsidiando a la gasolina y a la CPM. ¿Cómo se corrigen esos huecos fiscales? En primer lugar, primero parando lo que está generando el hueco y en segundo lugar, sanando el hueco. El ministro Campo logró convencer al presidente Petro en septiembre del 2023 que se iniciara el El incremento. ministro José Antonio Campo. El ministro José Antonio Campo logró convencer al presidente para que a partir de septiembre del 2023 se iniciara el incremento del precio de la gasolina. Y con eso se empieza a corregir lo que está causando el hueco. Y en efecto, la otra solución tiene que ver con pagar las deudas que se tienen pendientes. Eso también era de conocimiento de todo el gobierno. Esas deudas eran en un momento determinado con Ecopetrol, que al final Ecopetrol, como dice usted, le tiene que pagar a la nación a través de dividendos, dado que la nación tiene una participación cercana al 90%. Y con impuestos y regalías y otro tipo de recursos que se transfieren al gobierno central. Entonces, al final estamos hablando de plata que va de un bolsillo a otro. Si el gobierno no le hubiera pagado a Ecopetrol, Ecopetrol no le habría podido pagar en dividendos al gobierno y el gobierno no habría podido financiar su presupuesto general. Entonces tenía que pagarse eso como una deuda. Y de hecho, una cosa que a veces el presidente desconoce en sus tweets, eso lo continuó haciendo después el ministro Ricardo Bonilla e incluso en su periodo muy corto de tiempo el ministro de Guevara, pagándolo con unos títulos de corto plazo. Y esa fue una decisión responsable en términos fiscales por las razones que ya expliqué. Y en síntesis, podemos ver que el déficit que teníamos antes de iniciar este gobierno, que era bastante alto, por encima del 7% en épocas de pandemia, en el año 2022 sí cerró por encima del 5%. En 2023 hubo ajuste fiscal, el déficit cerró en 4,3% de acuerdo con la regla fiscal, el nivel de deuda bajó 4,3% del PIB. Producto Interno Bruto. Y eso, a partir del año 2024, se perdió esa ruta de ajuste fiscal, empezó a elevarse y otra vez estamos hablando de un déficit por encima del 7% del Producto Interno Bruto y con una deuda por encima del 60% del Producto Interno Bruto. ¿Hay razón de ser para que eso se eleve? O sea, yo entendería que en la época del presidente Iván Duque era efecto de la pandemia. Digamos que en épocas de pandemia, hablando de modelos económicos, hay un modelo de planificación central porque es el gobierno que prácticamente dispone de lo que se tenía que hacer en una época en que todos estábamos guardaditos en casa.
pero si habíamos logrado reducir el déficit, como usted lo dice, a 4,5 o por lo menos debajo del 5% del Producto Interno Bruto, ¿por qué se vuelve a elevar? Y aclaremos algo para ver políticas de Estado también. Esa reducción del déficit en el año 2023 a 4,3% del Producto Interno Bruto fue consecuencia también de la reforma tributaria que se implementó en el gobierno pasado, a finales del gobierno pasado, la reforma del gobierno Duque, sumada con la reforma del año 2022. Es decir, eso no fue únicamente consecuencia de alguna decisión en el año 2022 y comienzos del 2023. Empieza a elevarse porque los gastos empiezan a crecer mucho más rápidamente que los ingresos tributarios, que de hecho crecieron. Eso a veces se desconoce, pero los ingresos tributarios crecieron. Lo que pasa es que el gasto creció aún más rápidamente. En términos de su pregunta, si existe una justificación para eso, para mí la respuesta es no. Obviamente cualquier gobierno quiere no tener restricciones para su gasto público, pero los gobiernos tienen que pensar también en una perspectiva de largo plazo y de sostenibilidad. Lamentablemente, eso que estamos llamando la pésima herencia que este gobierno le va a dejar al siguiente, pues va a tener consecuencias que son lamentables para la política fiscal y la política macroeconómica en los próximos años. Buena parte de todo este déficit alto tendrá que ser ajustado en los próximos años. Y uno quiere que se suavicen los gastos. Uno no quiere tener unos 3 años en donde se está gastando mucho y después otros 3 en donde se tienen que hacer ajustes, sino tratar de tener cierta estabilidad. Lamentablemente, el haber perdido esa ruta de ajuste fiscal a partir del año 2024 nos va a meter en una senda de unos ajustes que van a ser sacrificios y dolorosos. Y ya estamos viendo algunas de las consecuencias de ese gran incremento del gasto público. Miren que las cifras del Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año 2025 muestran que el gasto del gobierno general está creciendo 3 veces más rápido que la tasa de crecimiento de la inversión. Es decir, que buena parte de este crecimiento está siendo impulsado por demanda. Es un crecimiento que podríamos calificar un crecimiento al debe, y eso significa que va a ser mucho más difícil en el futuro poder mantener esa senda de crecimiento. Un mecanismo a través del cual esa política fiscal errónea está condicionando otros elementos es que el Banco de la República siente una presión de mantener unas tasas de interés relativamente altas, porque este gasto alto también presiona la inflación. Este gasto alto está siendo financiado con unos títulos de tesorería, los TES, a tasas bastante altas. Entonces, cuando el sistema financiero puede prestarle al gobierno esas tasas altas, pues deja de prestarle al sector productivo. Eso también tiene consecuencias para la inversión y para la estabilidad en el futuro. Bueno, 6:54. Aquí cada nada se habla de el déficit fiscal es 7% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto, don Daniel Támara? Ayúdenos con ese dato. ¿A cuánto asciende un punto del PIB? A 17 billones de pesos. Un punto del PIB. Pero deje. Más o Oiga, menos. aquí se le adelantó Gonzalo Hernández. A ver, sea bien puntual para que el dato que usted tiene y que más sea todos los días nos lo eche. Sí, un punto del PIB son aproximadamente 18 billones de pesos actualmente. Eso quiere decir que... Aquí dijo es que 17 Gonzalo Hernández, entonces... no, era por tomar del pelo, no mentiras. Siga. Entonces es 18 billones de pesos, un punto del PIB. O sea, eso significa que esos son... un billón, 1.800 billones. 1.800 billones de pesos el Producto Interno Bruto en la actualidad. Muy bien. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué más nos tiene para terminar de complementar esto del tema fiscal? Pues sí, efectivamente, Héctor, entonces ahora viene el tema de que va a hacer el gobierno y, como decimos, seguramente va a apoyar este proyecto de reactivación económica que es de origen legislativo, que busca esos 6 billones de pesos. Acá, digamos, las medidas que contiene, como decimos, básicamente tienen que ver con conciliaciones con la DIAN, ¿sí? con que los morosos se pongan al día con la DIAN y, bueno, entre otras medidas, pero como dice Gonzalo también, hay varias que el gobierno pues puede echar mano
a través de proposiciones para incluir en ese articulado. Y lo de la emergencia económica, lo que pudimos conocer es que sí va perdiendo peso dentro del propio gobierno, principalmente porque en algunos sectores pues es claro de que no hay un hecho sobreviviente que amerite pues declarar una emergencia económica, y que eso pues fácilmente se podría caer en la Corte Constitucional. Digamos, revisando un poco lo que decía Gonzalo, particularmente este año, y esto por cuenta de las operaciones de manejo de deuda del gobierno, el déficit fiscal seguramente va a cerrar por debajo del 7% del PIB, y la deuda neta también va a estar por debajo del 60% del PIB. Esto lo ha venido incluso proyectando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, no porque haya una corrección estructural en el manejo de las finanzas públicas, porque no lo hay, sino porque estas operaciones de manejo de deuda que ha hecho la Dirección de Crédito Público, pues le ha ayudado a bajar el rubro que es el pago de intereses, y eso lo que está haciendo es abriendo espacio, digamos, para que baje el déficit fiscal. Una parte de eso, y lo proyectan todos los analistas, hasta el Comité de la Regla Fiscal, se lo va a comer el gobierno en gasto primario, y por eso el déficit fiscal primario va a ser mayor de lo previsto. El gobierno preveía un 2,4% del PIB, y seguramente va a estar por el orden del 3% del PIB, o incluso un poco más, pero el déficit total, que se preveía en 7,1% del PIB, sí va a ubicarse por debajo del 6% del PIB. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estimaba un 6,2% del PIB. Ayer ANIF sacó unos nuevos pronósticos que también decían que cercano al 6,2% del PIB va a ser el déficit de este año, y de todas maneras eso sí representaría una corrección en la lectura total del 6,7% del PIB, que fue lo que cerró el año pasado, al 6,2% del PIB. El primario, eso sí va a ser superior. O sea, no va a ser 2,4% del PIB, que es lo proyectado para este año, y que fue lo que la cifra final para el año pasado, sino que va a ser más cercano al 3% del PIB, sino es que es superior en la medida en que ese espacio que se está generando por el menor pago de intereses, sí una parte de eso se lo va a comer el gobierno en mayor gasto primario. Bueno, ahí vemos la imagen de Gonzalo Hernández, quien es uno de nuestros analistas de hoy. Pero yo quería que lo hubieran ponchado a Gonzalo Hernández, ustedes vieran las caras que hacía en la medida en que Daniel Támara iba echando su cuento. ¿Por qué hacía esas caras? En un minuto explíquenos esas caras que ponía. Porque lo hemos conversado amigablemente con Daniel. A mí me parece que el cubrimiento de esas operaciones de manejo de deuda ha sido demasiado optimista. Buena parte de las consecuencias de estas operaciones de manejo de deuda es que se ha cambiado el perfil de deuda de largo plazo por una deuda de mucho más corto plazo que tendrá que pagar el próximo gobierno. Entonces es verdad que se mejoran de manera, ¿cómo decirlo?, muy transitoria algunos indicadores, pero dos puntos al respecto. El primero es que cualquier ganancia de caja por parte de esas operaciones de manejo de deuda se la están gastando y se la van a gastar. Y lo segundo es que tendrá que ser pagado a partir del año 2026. En los mismos datos que estaba mostrando Daniel ahora para el cierre del 2025, también debería mencionarse que para el año 2026 ya se habla de un deterioro serio o otra vez del déficit fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir, aquello que estaba previsto en el marco fiscal de mediano plazo difícilmente se va a poder cumplir. Muy bien, son las 7 en punto y regresaremos con Julián García ahorita, porque no hemos hablado nada de commodities. Y bueno, 7 en punto. Y con más invitados. Y con más invitados. Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Yo aquí le estaba comentando a Gonzalo que a veces no hay conciencia de los gobiernos de que sus decisiones y sus políticas al final del día son políticas de Estado. Porque si, como lo dice Gonzalo Hernández,
de que la herencia que va a dejar este gobierno al otro gobierno va a ser aún peor de la que nos había dejado Iván Duque. El problema es que el Estado, dentro del Estado está la sociedad, y la sociedad es la que va a terminar siendo la Paganini de las malas decisiones que adoptan los gobiernos, porque las decisiones que adoptan, que adoptan los gobiernos terminan siendo decisiones de Estado. Y entonces el Estado sigue, pero si sigue pinchado o más pinchado, pues los problemas son para la sociedad en general. Y otro punto es que se ve con muy malos ojos. Por ejemplo, ese ejemplo se ve en el fútbol, cuando un director técnico sale a culpar a alguno de sus jugadores cuando el partido o el campeonato se pierde. Las decisiones son del técnico, no de un jugador en particular. Y a veces da tristeza ver que las responsabilidades se las endilguen a alguien que el mismo técnico escogió como jugador y que lo puso a jugar. Si yo escojo a un jugador y lo pongo a jugar y le va mal a ese jugador, pues la decisión mala fue la del técnico de haber escogido erróneamente al jugador. Esto porque yo he visto en varias ocasiones que, por lo menos en materia de Hacienda, el presidente de la República tilda o señala a su primer ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y en algunas ocasiones incluso a su segundo ministro, que fue Ricardo Bonilla. Pues eso, no se ve ni se ve con muy buenos ojos, y pues yo creo que debe haber una lealtad de cuerpo. Y cuando usted nombra a alguien y después le endilga la responsabilidad, pues eso no se ve muy bien. Pero permítame ponerle un pequeño parche a su muy buena metáfora. Y es que en esos primeros 20 minutos de partido, el presidente Petro terminó sacando al que mejor estaba jugando. No son los errores del ministro Campo. Es decir, gracias al ministro Campo hubo un primer año de gobierno con buenas decisiones económicas. Bueno, muy bien. A claro, es que Gonzalo hizo parte de ese primeros 20 minutos de este gobierno, pero bueno, independientemente, se me hace que no vale la pena maltratar a su propio equipo, porque él fue el que armó el equipo. Y si se equivocó, pues se equivocó él, ¿no? Bueno, 7 de la mañana y 13 minutos. Yo quiero ya salir de este tema. A ver qué se le ofrece. No, que ahora que cierra el tema vamos con un mensaje. No, entonces vamos con el mensaje y vamos a cambiar de tercio. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. Bueno, son las 7 de la mañana y 13 minutos y vamos a retomar el tema porque quiero aprovechar a don Julián García, que está todavía ahí. A ver, vámonos a mirar un poco los commodities, a ver cómo está marchando el petróleo. Don Héctor, el petróleo en estos momentos, el Brent está con un alza del 0,57%, está en $62.29 el barril, y el WTI de Estados Unidos sube un 0,61% y su precio es de $58.60. ¿Cuánto es el Brent? $62.29. Bueno, sigue ahí igual. Estable. Como dice mi amigo Mauricio Zúñiga, amorcillado. A ver, don Julián García, expresidente de TGI, ¿cómo está viendo el petróleo? Bueno, Héctor, yo veo que en general sí está teniendo una tendencia un poco más a bajar.
Ya las apuestas están en su mayoría a que el Brent va a bajar de los $60, está en ese 62 y pico, como decía Kiara, pero hay más apuestas a que va a bajar por debajo de los 60 a que se va, sobre que se va a mantener por encima de los 60. Y está, obviamente, la explicación estructural es una sobreoferta, como hemos dicho, que continúa fuerte. Estados Unidos nuevamente batió el récord de su producción, ya es 13.6 millones de barriles, a pesar de que el precio pues está en este nivel donde baja unos 5 a 10 dólares más y ya comienza a entrar en problemas una parte importante del fracking en Estados Unidos, pero a este precio todavía logra ser viable y entonces países, como digo, como Estados Unidos, están todavía incrementando su producción. Hay una sobreoferta aún a pesar de que han aumentado la presión sobre Rusia. Como hemos dicho aquí en el programa, ha aumentado la presión tanto de crudo como de gas exportado de Rusia. Le queda más difícil cada día. Y además de eso, acuérdense que la presión sobre Rusia no solamente es para esos tanqueros, digámoslo así, que salen de Rusia, bien sea por el oeste o por el oriente o por el occidente o por el Báltico, ¿sí? Que salen hacia Europa, como también lo que sale hacia la India, etcétera, ¿sí? Sino que también ahora acuérdense que hay mucha presión sobre las dos grandes o las mayores petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, y ahí hay un juego geopolítico muy interesante de intereses que están haciendo. Por ejemplo, Lukoil tiene una presencia importante en Irak, que está aprovechando Estados Unidos para pues quitar un poco la presencia de Rusia y de China en Irak. Irak es un jugador clave en el Golfo Pérsico y entonces el mismo gobierno de Irak está invitando a compañías americanas a tomar los proyectos de Lukoil, ¿sí? Unos proyectos muy grandes de muchísima producción y de unas rentabilidades altísimas porque allá el costo de levantamiento es $2, $3 por barril. Entonces son proyectos altamente rentables y obviamente las compañías americanas y europeas en general, o sea, Estados Unidos con sus aliados, están tratando además de eso, dentro de todo este juego del crudo, jugando también a tomar posiciones para sus compañías, como por ejemplo en particular en este caso en Irak. ¿Sí? Y por el otro lado, ¿qué compensa con eso? Por el lado de la demanda, pues que un India está muy agresivo diciendo el primer ministro que quiere crecer muchísimo su economía y que él va a aumentar sus importaciones de crudo, va a fomentar mucho la exploración de crudo. Ellos han venido tratando de invitar compañías a que exploren, sobre todo costa afuera en la India, y lo mismo que con carbón. La India ha dicho, yo quiero crecer y para crecer, si quiero crecer así agresivamente, sé que necesito de los fósiles, petróleo y carbón y gas. Y entonces ese es un mensaje, digámoslo así, que de los mensajes que hay de expectativas de crecimiento de la demanda. Pero es más lo que sobra de oferta que los mensajes de crecimiento de la demanda. Son las 7 de la mañana y 18 minutos. ¿Eso se llama qué? ¿Dislexia es que se llama eso? Bueno, a las 7:18 entonces regresamos con Julián porque le tengo también pregunta en torno al cobre, al petróleo y al gas. Bueno, el gas, pues los referentes internacionales para ver el panorama internacional es en Estados Unidos comenzó a bajar un poco el precio del gas, que había superado los $5 por millón de BTU, hoy ya está como en 4.50, está llegando a 4.50. La razón es porque el invierno que se creía que iba a estar más fuerte, ahora se espera que ha comenzado como a no ser un invierno tan fuerte, entonces a medida que el invierno es más suave, pues hay menor consumo y eso hace que el precio baje. ¿Sí? Adicionalmente, aumenta la oferta. El mercado entonces trata de todo lo que no se consuma exportarlo. Lo están exportando más una parte importante Europa. ¿Sí? En Europa el precio del gas continúa bajando. La semana pasada habíamos reportado que ya el precio del gas en Europa bajó de los $10 por millón de BTU, que es un precio que ya es muy interesante para los europeos, tanto para pasar
el invierno sin una tarifa alta, como para ayudarle a esos objetivos de inflación, aunque Europa ya lo tiene bastante controlado, digámoslo así, pero le ayuda a seguir bajando un precio del gas que baja, pero sobre todo le ayuda a su industria que depende muchísimo del gas importado. Entonces, Europa tiene muy buen abastecimiento de gas en este momento, tanto el gas importado de Estados Unidos como del Golfo Pérsico, como una producción o un abastecimiento robusto y estable desde Noruega. Entonces, en Europa continúa bajando y ya comienza a moverse hacia los $9 por millón de BTU, un precio significativamente más bajo del precio al que importamos en Colombia. ¿Sí? Entonces, está comenzando a estar más barato el gas en Europa que en Colombia por tener un referente. El carbón, el precio se ha logrado sostener, como mencionaba antes, porque en particular India está queriendo consumir mucho más carbón, inclusive anunció la construcción de muchas nuevas plantas de generación a carbón, anunció voy a construir más, necesito el carbón para mi acelerado crecimiento económico que espero. Entonces, tanto de la demanda real como esa ambición han hecho que el precio del carbón se sostenga un poquito más y no esté bajando, sino al contrario, con una pequeña tendencia a subir. El cobre, pues las expectativas de, como sabemos, el principal demandante de cobre es la China, entonces un poco es lo que se espere de esos movimientos de la China, pero de todas maneras hay un juego también de almacenamientos y hay un poco de restricciones en la producción y eso es lo que ha hecho que el cobre esté por encima de los $5, que es mayor del precio al que estábamos acostumbrados, que era 4 a 4.50. Bueno, muy bien. Ahí se me olvidó, hablando del carbón, usted había hablado que las carboneras, o más bien, que en Estados Unidos se estaba volviendo a echar mano al carbón. ¿Eso cómo va? Bueno, pues a raíz del incremento del precio del gas, acordémonos que lo que pasó en Estados Unidos hace unos 10, 15 años es que una parte muy importante de las carboeléctricas, o sea, las plantas de generación eléctrica con base en carbón, comenzaron a cerrarse. ¿Sí? Y el consumo de carbón bajó sustancialmente, siendo reemplazado por el gas natural. ¿Por qué? Porque la producción de Estados Unidos de gas natural creció muchísimo, explicado en el fracking, que es un gas que se podía poner en el mercado o que se puede poner en el mercado y es competitivo a unos $2.50, $3. Eso hizo que la generación con gas creciera muchísimo en Estados Unidos y sustituyera la generación con carbón. Y a ese precio de $2.50, $3, el gas es muy competitivo con el carbón, además de que tiene ventajas en eficiencia energética, obviamente en menos emisiones, porque el gas pues produce menos emisiones, etcétera, ¿sí? Es mucho más flexible, etcétera. Entonces, toda esa gran sustitución se dio en los últimos 15, 20 años, como digo, con el fracking de Estados Unidos, pero en la medida que el gas ya se aleja del $2.50, $3 y ya se pone eso en 4.50, 5, pues los generadores de electricidad dicen, no, Montico, muy chévere, yo había hecho todo eso, pero ya ese precio de gas tan alto, ya comienzo otra vez a ver el carbón competitivo, que aunque hace un poco más de emisiones, etcétera, pero de todas maneras me sale más barata la generación y yo tengo que mantener un precio de la electricidad competitivo. Entonces, ciertos proyectos de carbón que estaban apagados, muchos desmantelados, muchas plantas, pero otras aún listas precisamente para estos casos, comienzan un poco a generar un poco con carbón y eso evolucionará. Si el precio del gas no vuelve a sus $3, pues puede evolucionar. Yo de todas maneras creo que sí va a volver a los $3 pues al final del invierno, pero mientras tanto las carboneras pues dicen, no, pues aquí hay una oportunidad, ¿sí? de hacerle competencia al gas, que era donde ya no era competitivo en los últimos años, pero ya con un precio del gas más alto, pues ya comienza a ser otra vez competitivo el carbón y entonces una que otra carboeléctrica se vuelve a prender. 7 de la mañana y 24 minutos. Está con nosotros Julio César Romero, quien hace parte del equipo de investigaciones de Corfi Colombiana. ¿Cómo está viendo este merequetengue de que estaba hablando Julio César, Julián García del petróleo, de China, del gas,
de las carboneras. ¿Usted cómo está viendo eso? Buenos días, Héctor, y a todos los oyentes y a Gonzalo, un gusto compartir pues panel acá. El tema de los commodities en los últimos años pues ha demostrado algo en materia energética, y es que la soberanía ha sido la prioridad por encima o la soberanía o la seguridad ha sido prioridad por encima de la transición. Creo que esa fue la gran lección que nos dejó el conflicto Ucrania-Rusia de hace ya casi 4 años, donde principalmente Europa se dio cuenta que todas sus metas de buscar esa transición energética, generación limpia, tuvieron que replantearse cuando no logra tener acceso a la energía, tanto que pues vimos en muchos casos lo que decía Julián, paso de energías generadas a partir de gas o incluso algunas fuentes renovables, volver al carbón. Y creo que Colombia, esto como para aterrizar un poquito a nuestro país, Colombia está en una coyuntura muy compleja en ese sentido. Nosotros en el foro y en nuestro informe anual que presentamos hace unos pocos días mencionamos ese tema, la soberanía energética costo eficiente, porque cuando usted no tiene energía, la energía más cara es la que no hay. Hay una frase muy famosa que yo creo que vale la pena aquí, y es esa. Colombia en los últimos varios años tuvo el tema energético muy bien, digamos, asegurado, tanto en petróleo como en gas, como en generación de energía eléctrica, pero si usted no invierte, si usted no da las señales adecuadas para que las empresas de esos sectores puedan seguir manteniendo planes, proyectos de mediano a largo plazo, con reglas claras, con, digamos, un ambiente de inversión favorable, pues empieza a tener riesgos de perder esa soberanía energética, que es algo que, pues, no tengo que decirlo, pero es muy bien conocido. Ya los gremios del sector vienen dando alertas de un riesgo de desabastecimiento de energía en general. Ya estamos importando gas no solamente para satisfacer las necesidades de las plantas térmicas, sino también demanda esencial, demanda de consumo de hogares, de industria, y ahí es donde pues empezamos a verlo trasladado en costos. O sea, si una persona a pie le pregunta a uno, ¿y esto cómo me afecta a mí? Pues lo afecta porque le va a llegar más cara la tarifa, la factura de los servicios públicos, que es algo que ya ha venido pasando, que es algo que ha generado incluso en algunos momentos presiones de inflación. Por ahora han sido transitorias. A comienzos de este año tuvimos un aumento, ustedes recordarán, cuando tuvimos que importar gas, en el precio, en el índice de precios al consumidor, la parte de gas tuvo un aumento que fue de 2 dígitos en un solo mes. Afortunadamente eso se corrigió, pero hacia adelante el riesgo que eso se vuelva más permanente que atípico, pues no es despreciable. En petróleo, pues Colombia, además del tema energético, pues es un país que, aunque no es petrolero, tiene una alta dependencia de los ingresos que genera el sector de hidrocarburos. En algún momento llegó a ser el 20% de los ingresos tributarios. Estamos hablando de hace 10 años, antes de que los precios del petróleo cayeran. Y en los últimos años que hemos visto, pues un sector que está de capa caída. Cuando uno mira los sectores del PIB, es el que está más golpeado. Ya registra unas caídas de 5% en términos anuales. La producción está por alrededor de los 750.000 barriles, con pocas perspectivas de rebotar. Esto pues debido a una falta de inversión que ha habido, y pues la lección, digamos, como para redondear la idea, es: el mundo sigue consumiendo petróleo. Es cierto que se está buscando por temas de sostenibilidad, pues que se logren fuentes alternativas, pero por lo pronto en el corto, mediano plazo vamos a seguir consumiendo petróleo, y Colombia quiso hacer una transición acelerada que nos está generando costos, no solamente en términos de soberanía energética, sino también en términos fiscales. Y aquí les dejo el dato que nosotros en Corfi estamos mirando. Desde el 2022 hasta el 2025, año corrido hasta septiembre, los 12 meses, perdón, año móvil hasta septiembre, Colombia dejó de exportar 7.000 millones de dólares en petróleo. Y eso solamente lo ha reemplazado en una pequeña parte con exportaciones no tradicionales. Y ahí hay varios productos, pero pues la lección para mí y para nosotros en Corfi es clara. Ojo, porque sustituir el petróleo en términos de aporte a las cuentas externas y a las cuentas fiscales
requiere muchos pequeños sectores que no estamos en capacidad de lograr en el corto plazo. El petróleo debe seguir siendo una apuesta para la economía, para las cuentas fiscales, para la estabilidad macroeconómica de Colombia y digamos que este contexto de precios sigue confirmando digamos, esa aseveración. Bueno, Tiene la mano levantada. a ver, don Julián, bueno, pero antes de darle paso a Julián, yo quiero recordar lo siguiente. Hoy es miércoles 10 de diciembre, faltan 241 días y faltan 182 días para el Mundial de Fútbol. 241 días, incluyendo este miércoles, faltan para que haya cambio de gobierno y 182 días para que inicie el Mundial de Fútbol. A ver, don Julián García, ¿por qué levantó la mano? No, era un poquitico para comentar esa preocupación que hay en el sector y esos mensajes que están mandando los gremios. A mí me parece, por ejemplo, muy revelador algo que ha venido diciendo Andesco, y yo creo que tenemos que ponerle bastante atención, que si bien en el corto plazo no tenemos problemas de abastecimiento de electricidad, y está lloviendo, etcétera, sí, y decimos que los riesgos de niño, etcétera, son más o menos a finales del 26, o sea, podemos vivir el 26 con relativamente baja probabilidad de apagones, ¿sí? De todas maneras, sí hay un problema de estrés en el sistema, mucho estrés en la transmisión, porque no se ha avanzado en las redes de transmisión que se debía, y eso está haciendo, como lo presenta Andesco, que me parece muy importante, que si bien no hay apagón, cuando una industria grande o, por ejemplo, un barrio o un condominio grande quiere construirse, por ejemplo, en la Sabana de Bogotá, la empresa no puede garantizarle conexión al sistema eléctrico porque las redes no están fuertes, ¿sí? Y eso es un riesgo, porque un proyecto, por ejemplo, un condominio que se quiera hacer, si no le garantiza el suministro eléctrico, pues usted, ¿cómo desarrolla su proyecto si no tiene garantizado que va a tener esa electricidad para centros comerciales, para condominios? Entonces está comenzando a frenar la actividad de construcción, que es una actividad que genera empleo, y tiene un encadenamiento muy importante en la economía, porque si no le garantizan suministro eléctrico, usted cómo monta un centro comercial o construye un condominio. Y eso ya está cada día pasando más, y eso, si bien no es un apagón, porque no es que se esté apagando el centro comercial, pero no se está pudiendo hacer inversión. Y eso es, entre otras, lo que necesita el país, hacer inversión. Entonces, me parece muy importante ese llamado que hace Andesco a acelerar en particular los proyectos de transmisión, que están bastante trabados por licenciamientos, etcétera. Y obviamente, sabiendo que en el mediano plazo está ya ese riesgo de apagón, pero estamos en un preapagón y eso está limitando la inversión, inclusive de los pocos proyectos industriales que se hacen en el país y que no se puedan construir porque no se le puede garantizar el suministro eléctrico. Creo que es una condición crítica y hay que ponerle atención. ¿Cómo? Muy bien, 7:33. Yo quiero hacer un paréntesis para que vea lo que permite la tecnología. A ver, don Rolando Lozano, ¿usted dónde está? A ver, conéctese. A ver, Rolando Lozano, ojalá que aparezca la imagen. Buenos días, pues aquí cómodamente sentado en el sistema de transporte masivo, puesto que nos ha cedido amablemente aquí una joven rozagante de la ciudad. Suba un poco la cámara porque le sale eso, suba más, un poquito más, otro poquito. Nos dirigimos hacia un evento en el cual Sanofi, que es la farmacéutica multinacional francesa, va a revelar algunas cifras de lo que fue su balance en el 2025 y también pues sus nuevos proyectos respecto al 2026. Cabe señalar que
es en medio de uno de los años más difíciles para el sector farmacéutico, pues no lo digo yo, lo dicen mucho en la destrucción del sistema de salud público en Colombia. Podemos decir tranquilamente que Primera Página está en cualquier lugar del mundo, en este caso en el Transmilenio. Bueno, 7:34, regresamos con los temas macroeconómicos y con los temas, a ver. Se le corrige que no es el Transmilenio, sino el SITP. Ah, es SITP, pues mejor todavía, imagínense. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. También es eficiente, nos está llevando en pocos minutos al lugar de destino. Vea, un saludo atrás a los que están ahí detrás en el puesto de Rolando. 7:35. Bueno, a ver, Gonzalo, estaba hablando ahorita Julián García del tema de los proyectos gasíferos y de las deficiencias, lo mismo lo planteaba Julio César Romero de Corfi, de las deficiencias que se pueden tener y yo diría que uno de los problemas que se tiene es la famosa inversión, por ejemplo, en el tema de gas. ¿Qué tanto ha sentido usted que fue miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, que la situación actual de estar, de tener la necesidad de importar gas es consecuencia de una mala política que haya tenido el actual gobierno o que venga de anteriores gobiernos? Volvemos al tema estatal. Yo iba a decir eso. Yo creo que le enmarca su comentario pasado de las reflexiones acerca de la importancia de tener políticas de Estado y no de gobierno. Cuando uno revisa, por ejemplo, todo el ciclo, todo el horizonte de tiempo de un pozo, en términos de investigación, de exploración, de explotación, podemos estar hablando, Julián, corrígeme, pues obviamente eso depende mucho de cada característica técnica del pozo, pero en algunos casos podemos estar hablando de 15 años. Entonces esto no es un asunto de un gobierno, no digamos sino de un gobierno cualquiera de 4 años. Los resultados que estamos viendo hoy de una disminución de la oferta en la provisión de gas, pues es consecuencia de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Ahora, dicho eso, la reflexión debe llevar a mirar hacia adelante y en términos, como lo mencionaba aquí mi colega, de soberanía energética, cómo debe uno poner recursos de tal manera que queden atendidas las diferentes fuentes energéticas que necesita el país. Y aquí quiero anotar un tema de visión estratégica, y es que estamos en un mundo en donde la incertidumbre acerca de los precios de este tipo de commodities, de petróleo, de gas, es cada vez más alta. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de que ese precio del Brent puede estar por debajo de los $60 por barril. Incluso hace poco en noticias se planteó un escenario para Ecopetrol de cómo podría haber una disminución de sus utilidades si ese precio se acerca a $50 por barril. Pero precisamente 3 semanas antes sale un informe de agencias energéticas mostrando que el panorama de precios de estos combustibles fósiles en el mediano y largo plazo, es decir, más allá de 20 años, es creciente porque hay un aumento de la demanda energética global. Entonces uno no puede casarse con una sola fuente, uno no puede transitar de fuentes de energía a una sola, necesita un portafolio diversificado. Eso para quienes hacen manejos de riesgo pues es clarísimo, y para el país tiene que ser claro también en el manejo de riesgo de su soberanía energética. Y por un comentario que hiciste hace unos minutos, Julio César Romero. Julio César, precisamente esa transición pues no puede ser demasiado acelerada, tiene que estar acompasada. Los recursos de los combustibles fósiles de Colombia pueden ser usados convenientemente para una transición energética. Entonces uno no tiene que hacer transiciones energéticas renunciando a los buenos recursos de hidrocarburos que tiene el país, sino que tiene que aprovecharlos, ojalá con ciclos cortos de maduración, entre ellos, por ejemplo, explorar las posibilidades de los no convencionales de una forma mucho más agresiva para poder contar con los recursos que permiten las inversiones en fuentes de energía renovables. A ver, Julio César. Yo, pensando en lo que dice Gonzalo, también mirando hacia adelante, que creo que es la clave aquí, entender qué es lo que ha llevado a que el país esté en esta situación de menos producción de hidrocarburos. Más allá de que no se firmen nuevos contratos de exploración,
nosotros sí hemos visto que la carga fiscal, la carga de impuestos para el sector petrolero, pues ha subido de una forma considerable y eso explica en alguna medida, yo creo que en una buena parte, por qué el aporte tributario del sector petrolero hoy es menor incluso con precios más altos. Nosotros pues estamos trabajando en un análisis que muestra que la tasa de tributación del sector petrolero en 2024 fue más alta que la tasa de tributación antes de pandemia 2019, a pesar de que los precios en 2024 eran más altos que en 2019. Entonces, ¿por qué estamos teniendo una situación, digamos, fiscal compleja a pesar de que los precios están favoreciendo? Yo creo que aquí hay algo que los economistas miramos mucho, es un tema técnico quizás, pero hay algunos sectores que están teniendo un impacto nocivo, es decir, que mayor tarifa no está generando mayor recaudo. Y eso en sectores especialmente importantes relacionados con la inversión, que como también lo están explicando aquí muy bien, son de largo plazo. Al final uno puede crecer en el corto plazo como está pasando en Colombia basado en consumo, pero eso no es sostenible. Le presento a Julio César Romero, a Gonzalo, y a Gonzalo le presento a Julio César para ahorita. Pero antes de volver, porque si no, ya son las 7:40, nos vamos con Laura Gabriel, porque anoche, casi a la medianoche, se produjo una noticia bastante interesante con una compañía que está teniendo o juega o ha jugado un papel importante en el aporte energético en general, que es por el lado del gas y del petróleo. Laura Gabriel. Héctor, muy buenos días para usted y para todos. Así es, pues Canacol Energy anunció un acuerdo de financiamiento deudor en posesión por 45 millones de pesos. ¿Millones de pesos? 45. Millones, con M de mamá. 45, pero 45 millones no es nada. De pesos no, de dólares, Héctor, perdóname. Ah, bueno. 45 millones de dólares. Sí. Con un cupón de 5,75% y vencimiento en 2028. El financiamiento devengará intereses y comisiones habituales y vencerá el 30 de junio de 2026 con una opción de extensión por 3 meses sujeta a condiciones. Bueno, y asimismo, según el comunicado que, señor. Siga. El comunicado que emitió pues Canacol Energy dijo que el desembolso inicial será de 15 millones de dólares del tramo de préstamo a plazo y estará disponible sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes habituales. Bueno, ¿y esto qué significa para Canacol, Laura? Héctor, esto significa para Canacol que lo que está haciendo es reorganizando sus deudas y esto podría también ayudar a que la empresa pues no se quiebre. Ajá. A ver, Julián García, ¿usted cómo ve esto, este dato financiero de Canacol? Bueno, yo como lo veo es que pues esta empresa ha tenido desde hace un tiempo problemas financieros, está altamente endeudada para el tamaño de empresa que es y para el nivel de riesgo. Es una empresa que vive fundamentalmente de exploración. Cuando digo vive de exploración es que necesita encontrar nuevas reservas porque los campos que tiene son relativamente pequeños y declinan pues relativamente rápido, ¿sí? Entonces necesita hacer exploración y perforar nuevos pozos para mostrar nuevos descubrimientos para lograr por lo menos mantener su producción y abastecer el mercado. Su producción ha venido bajando, su nivel de deuda está alto y entonces obviamente eso resulta en problemas financieros y la crisis estalla por ya problemas inclusive de caja, ¿sí? De no poder pagar, más un lío judicial que tenía. Entonces la empresa pues es una empresa, digámoslo así, altamente vulnerable que está tratando yo diría estos financiamientos son un poquitico patear la lonchera, ¿sí? Es decir, yo me financio aquí un poquitico para salir del problema que es que tenía que hacer un abono de capital a una deuda que tenía un pago en estos días, ¿sí? Pero esta es un poquitico, o sea, no es una solución estructural, es un poco patear la lonchera
pero la gran preocupación, yo le diría, es para el mercado, es un poco que Canacol aportaba un volumen relativamente importante de gas y es un eslabón más dentro de esta crisis que estamos en el gas, que una empresa que llegó a aportar el 20% de la producción del país, hoy ya va por el 15% y está como con una tendencia a bajar al 10% de la producción del país, y si no tiene liquidez, pues no tiene plata para perforar los pozos para por lo menos lograr mantener la producción. Entonces, indudablemente sus planes de perforación se tienen que estar atrasando y eso se traduce en menos gas disponible para el año entrante, y eso se traduce en más necesidades de importación. Entonces ya hay unos estimativos de cuál sería el volumen de importación de gas del año entrante, y yo me atrevo a decir que tiene una alta probabilidad de que van a ser mayores del pronóstico actual o del estimativo actual de importación de gas. Seguramente va a aumentar porque, como le digo, esta es una empresa que aporta un volumen importante, y en la medida que está teniendo problemas operativos derivados de su problema financiero, pues es más gas que tenemos que importar. Entonces preparemos el bolsillo porque el precio del gas nos va a subir un poco más de lo que estábamos previendo, porque la producción está cayendo aún más. En este momento, por ejemplo, que baja la demanda de gas, pues porque ha estado lloviendo y estamos generando con electricidad, y aún así la mayoría del gas con el que estamos hoy generando electricidad es gas importado. Imagínense si cuando pare de llover, ¿sí? Entonces, mi mensaje es: preparemos el bolsillo, porque yo creo que el precio del gas va a subir aún más y el porcentaje de importación va a ser aún más del que hemos estimado. Bueno, 7:46. Tome atenta nota, Laura. A ver, regresamos, no, vámonos con Edgar Leyton, que levantó que levantó la mano, don Edgar Leyton. A ver. Pero no me... Sí, Héctor, pues interesante el tema de Canacol, pero no como periodista, sino como un ciudadano del común, creo que el plazo es muy corto. Los procesos de reorganización en Colombia, cuando se hacen, empiezan a negociarse a 10, 15 y hasta 30 años. Claro, eso es un efecto negativo, pues para los acreedores también, porque a veces le quitan lo que le quitan los intereses, le hacen lo que llaman quitas y todo, pero pues un plazo a 2026 es un plazo un poco apretado en mi concepto como ciudadano del común, Héctor. Ese era mi comentario sobre Caracol. 7:47. Regresamos rápidamente con Laura Gabriel. A ver, doña Laura Gabriel, muy puntual. Laura. Ya, Héctor, sí, señor. Bueno, Héctor, con otros temas también le comento pues que... A ver, titularcitos corticos. Titularcitos. Bueno, que Ecopetrol produjo en Bogotá hidrógeno verde pues es un piloto que tiene un 99% de pureza, que desarrolla con Transmilenio. Respecto al acuerdo que Promigas anunció el viernes pasado, tras el acuerdo con Celestra, Promigas nos dijo a primera página que de los 1,4 gigavatios del portafolio los van a distribuir 50% en Perú, 31% en Chile y 18% en Colombia. También que el gobierno presentó el borrador del COMPES del hidrógeno de bajas emisiones. Y para finalizar, Héctor, le cuento que la audiencia que tenía, el interrogatorio, perdón, que tenía Ricardo Roa fue aplazado por la Fiscalía para el próximo 15 de diciembre. Esto pues por el apartamento 901. 7:48. Oiga, muy rápidamente, don Julián, porque usted se me extiende mucho. Muy rápidamente, ¿qué es ese proyecto del piloto de hidrógeno? Porque en alguna oportunidad, creo que, si no estoy mal, pues usted me decía que no era como muy... Que dejara como muchos réditos. A ver, muy rápidamente, tiene 15 segundos contados a partir de ya.
Bueno, el proyecto de hidrógeno verde es un proyecto que financiaron entre Ecopetrol y el Fenoje, que vale, no recuerdo si 10 o 12 millones de dólares, de tener un bus de Transmilenio de prueba con hidrógeno generado, hidrógeno verde, o sea, generado con un pequeño parque solar que construyeron. Con una electrolizadora se genera el hidrógeno, que es el que alimenta el bus. Y eso es lo que prepararon hace como unos 2 o 3 años, como unos 2 años, y están en esos periodos de prueba. Es un proyecto carísimo, y pues un bus de Transmilenio vale por ahí $300.000. Este es un proyecto de 10 millones de dólares para un piloto de hidrógeno. Si bien es una piloto técnico, es un proyecto que está lejísimos, pero lejísimos, a muchísimos miles de kilómetros de ser viable, un hidrógeno verde, por ejemplo, a un sistema como Transmilenio. Entonces, como proyecto investigativo para comenzar a aprender de esto está interesante, pero creo que es un piloto bastante costoso de 10 millones de dólares para una cosa que no va a ser viable en muchísimos años, como les digo, porque no es viable, y más en un país que tiene opciones y no se puede dar el lujo de poner un sistema tan costoso para alimentar un sistema de transporte masivo. Entonces sí, vamos a aprender del avance tecnológico. No quiero ser aguafiestas, hay que fomentar la tecnología, etcétera, pero me parece un piloto bastante caro para una cosa que no va a ser viable en muchísimos años. Le bolas, Laura Gabriela, esto que está diciendo don Julián García. Nos vamos, yo quiero, por primera vez en la historia de Primera Página, ver a Tatiana Flores. A ver, doña Tatiana, ¿qué nos tiene? Bueno, Héctor, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Le comento que la plenaria del Consejo de Bogotá aprobó el presupuesto distrital de 2026 por 40,4 billones de pesos. ¿Cómo se va a dividir esta cifra? Bueno, le comento que en inversión habrá 32,5 billones de pesos, que esto corresponde a un 81% del total. En gastos de funcionamiento se invertirán 5,3 billones de pesos, que corresponde a un 13%, y por último está el servicio de la deuda, que corresponde a 2,6 billones de pesos, es decir, un 6,4%. Le comento también que esta cifra representa un incremento cercano al 4,5% frente al presupuesto aprobado para el año 2025. Muy bien, Tatiana, muchas gracias. ¿Tiene alguna información adicional respecto a este presupuesto aprobado de Bogotá? No, pues bueno, les agrego que para el sector de movilidad, el IDU tiene un presupuesto de 2,4 billones de pesos asignados, y se espera que esto se invierta en diferentes obras de la ciudad, por la calle 13, también en infraestructura de otros sectores de la ciudad. Bien, 7:52 a.m. Ahí está Tatiana Flores con la información relacionada con el presupuesto aprobado para el 2026 en Bogotá. Vamos a esta hora al Congreso de la República, donde se encuentra William Varela con la información de lo último que se sabe desde el Congreso. Don William, muy buenos días. Hola, Kiara. Pues le cuento que sí, aquí hay cosas muy importantes que decir. Ayer no solo se cayó la reforma tributaria por 16,3 billones, sino que la plenaria de la Cámara se le salió al gobierno nacional cuando estaban tratando de aprobar la reglamentación de la jurisdicción agraria. ¿Y este proyecto qué significa? Es crear un organismo especial en la justicia colombiana para todos los procesos agrarios. Y el grave problema, y por qué se salen los parlamentarios cuando se trata de votar en último debate la reglamentación de la jurisdicción agraria, es que quieren darle unas facultades especiales, casi judiciales, a la Agencia Nacional de Tierra. Más adelante escucharemos a los parlamentarios porque ya llevan varios meses y no quieren aprobar en último debate este proyecto. Allá se crean juzgados, justicia especializada, y eso significa gastos para el gobierno. Otro tema, en pocos minutos aquí, en la plenaria del Senado, se va a iniciar el debate del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad. Nuevamente,
crear ese ministerio que se cayó a través de un fallo de la Corte y le dieron plazo al Congreso, pero los parlamentarios no han querido. Se salen de la comisión primera. Ayer se salieron los senadores porque no quieren un nuevo ministerio de la igualdad. El gobierno presiona para que se vuelva a crear el ministerio de la igualdad. Eso es plática y no la hay. Le cuento también que acaba de llegar un documento de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a los congresistas. Los están citando para el lunes de la próxima semana para 5 proyectos con los que quieren cerrar el año. Después, más adelante, les comentaremos cada uno de esos temas. Y finalmente le cuento, Kiara, que en la Comisión Tercera de la Cámara hay un debate importante en las próximas horas, entre 9 y 10 de la mañana. ¿Qué quieren hacer? Aprobar un proyecto de ley que le mete más impuestos a los cigarrillos y a los vapeadores, que en estos momentos necesitan ser grabados en el país. Estaremos pendientes de los temas económicos aquí en el Congreso. Chao, Kiara. 7 de la mañana, 54 minutos. Gracias, don William Varela, allí listo y preparado con toda la información de lo que pues, se viene para esta jornada en el Congreso y sobre todo muchas reacciones a partir de ese hundimiento de la reforma tributaria en el país. Vamos a conocer cómo se ha comportado el mercado en las últimas horas con Edgar Leyton, pero antes quiero contarles cuál es el pronóstico del comportamiento del dólar hoy, proyectado por Primera Página. Por el asesor en el área cambiaria Mauricio Zúñiga. Se espera que el dólar hoy tenga un comportamiento mínimo de 3.840 pesos y un máximo de 3.890 pesos, con una volatilidad estimada de 50 pesos, muy pendientes y con incidencia o la expectativa de lo que pueda significar o no la baja de tasas de interés por parte del Banco Central de los Estados Unidos. Y también en temas locales, explica don Mauricio Zúñiga que está el tema de la reforma tributaria que se hundió y que se esperan consecuencias ante esta decisión que se ha tomado por parte del Congreso de la República. Julio de Corfi, bueno, el comportamiento del dólar, ¿cómo lo está viendo proyectado? ¿Qué hará? Bueno, el dólar viene en las últimas jornadas teniendo una tendencia al alza, luego de haber estado hacia mediados de noviembre cerca de mínimos desde el 2022. Recordemos que llegó a estar incluso en algunos días cotizándose por debajo de los 3.700 pesos. Muy dentro del mercado lo que hemos estado mirando es, en eso influyó mucho la monetización de recursos de la operación de financiamiento del gobierno. Y pues actualmente ya estamos con tasas de cambio de 3.850, que según nuestro análisis está más cerca de lo que uno puede considerar un precio justo. O sea, los 3.700 o incluso por debajo no parecían ser sostenibles, parecía ser un efecto muy de flujo puntual de la monetización de recursos, y lo que muestra esto es una alineación con la tendencia regional e incluso global. A nivel internacional, como lo decía el análisis de Mauricio Zúñiga, tenemos una decisión clave hoy con la FED. El último dato de mercado laboral de Estados Unidos volvió a generar la expectativa de que haya recortes de tasas hoy, un recorte de 25 puntos básicos, pero hace un mes estaban esperando que se mantuviera estable. Fue el dato de mercado laboral el que movió eso, y eso por supuesto ha generado una expectativa de un dólar pues que se había venido fortaleciendo, el DXY, que está cerca de los 99 puntos. Pues eso también está influyendo en nuestra tasa de cambio acá. Por el lado de situación fiscal, la caída de la ley de financiamiento pues nos genera incertidumbre. Al final lo que debería pasar es que en el presupuesto del 2026 tenga que haber un aplazamiento o un congelamiento pues por el monto de los 16 billones que no va a tener el gobierno por ley de financiamiento. Pero de todas formas, pues es la discusión en un contexto en el que la regla fiscal está suspendida hasta el 2027. Yo creo que sí es interesante, como lo decía Gonzalo al comienzo del programa, al final la única restricción que tiene el gobierno es la caja. Si el gobierno tiene caja va a poder gastar porque no tiene ninguna barrera, ningún cinturón que le obligue a hacerlo. Pues está el marco fiscal de mediano plazo que prevé que para el 2026 el déficit fiscal sea del 6,2% del PIB, pero eso contaba con ley de financiamiento, eso contaba con, digamos, unos recursos que siguen siendo optimistas de eficiencia de la DIAN. Entonces todo esto al final vuelve a poner en el reflector
la crisis fiscal que está afrontando el país y que se refleja en prima de riesgo y eventualmente en tasa de cambio. Sí, yo cerraría ahí. Muy bien, 7 de la mañana, 58 minutos. Ahora sí vamos a conocer cómo se ha comportado el mercado. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Edgar Leighton. No lo escuchamos. Bueno, parece que tenemos allí. Ah, bueno, ahora sí. No, pero no lo estamos escuchando. A ver, nuevamente. Hola, hola. Ahora sí, sí, señor. Adelante. Presente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap subió 0,51%, se posiciona sobre los 2.100 puntos, 2.123,58 unidades. Las más transadas, montos interesantes, o un monto interesante preferencial, Cibes 32.000 millones de pesos, Ecopetrol 12.000 millones de pesos, Cibes 9.475 millones de pesos, Grupo Sura 7.400 millones de pesos y preferencial Grupo Argos 6.641 millones de pesos. Al alza, Corferias, que con un movimiento pequeño se puede marcar un precio 7,14% al alza, 1.500 pesos, BBVA Col, que también es de las que transan muy poco, 5,07% a 228 pesos, y PHI avanzó 4,42%, 402 pesos. En negativo, Grupo Energía Bogotá, una de las transadas importantes, 4,06%, en negativo 3.070 pesos, en CAT 2,01% abajo, con un precio de cierre de 19 pesos con 5 centavos, y Bolsa Mercantil de Colombia menos 2% a 4.900 pesos. Mercado Global Colombiano, ISAC, y luego les cuento que son estos mnemotécnicos. ISAC, 6.000 millones de pesos, Coco, que es Coca-Cola, 4.117 millones de pesos, IHIA, 3.100 millones de pesos, CSPX, 2.401 millones de pesos, y el IUIT, 1.763 millones de pesos, 8:01 de la mañana. 8 de la mañana, 1 minuto. Bueno, de una vez, don Edgar, su paquete de noticias. Le cuento que Caracol Televisión designó al 17º representante legal para efectos contractuales. Se trata de Germán Eduardo Espinel Gómez. Es uno de los periodistas de esta casa periodística. Adicionalmente, Innoval anunció que realizará una redención anticipada por 28.900 millones de pesos. El fondo dijo que ejecutará un pago de 501 pesos por unidad. Entre tanto, Promigas realizó desembolso de intereses de bonos de 2016 por 8.900 millones de pesos. Sí. Y los bancos, todos los bancos del país, se están sumando al tema futbolístico. En el caso de Villas, en alianza con Visa, anunciaron en un comunicado premios a sus usuarios por el uso de tarjetas con la iniciativa llamada Golazo. Adicionalmente, según Sí, señor, Bolívar, pero deme un minutico. Vamos, don Edgar Leighton, que son las 8:01 ya. Vamos a dar un mensaje y ya regreso de una con usted. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. En las noches, Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Tu empresa necesita un socio que piense como tú. Itaú Corporate es el aliado que impulsa tu negocio a alcanzar su máximo potencial, con acompañamiento experto y un equipo dedicado que responde a las necesidades de tu empresa. Itaú Corporate, conexiones que impulsan compañías.
Si deseas conocer más, ingresa a nuestro portal web banco.itau.co y dirígete a la sección Corporate, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Javeriana Estéreo, sin fronteras. Adelante, don Edgar, para terminar allí su paquete de noticias del mercado. Bueno, pues estábamos pendientes. Seguros Bolívar entregó un informe según el cual se ubica entre las aseguradoras con mayor desempeño en sostenibilidad a nivel mundial. Esto es una medición de Standard & Poor's y eso fue un informe entregado directamente por Seguros Bolívar. Entre tanto, BRC asignó la calificación AAA a la segunda emisión de bonos hipotecarios para el segundo mercado por 300.000 millones de pesos de Credifamilia. Y Grupo Aval entregó un reporte según el cual dice que ya habilitó las transferencias por WhatsApp para sus 17 millones de clientes. También el autorregulador del mercado de valores entregó un informe que es el índice de dinámica inversionista y en noviembre el mercado en promedio se mostró indiferente frente a la compra o venta de activos locales. Finalmente, el 24 de diciembre todas las sucursales de Bancolombia atenderán en jornada continua hasta la 1 de la tarde según un informe de la entidad financiera 8:05 de la mañana. Gracias, don Edgar Leyton. Y bueno, antes de continuar, Julio César Romero de Corfi nos acompaña, pues ha estado con nosotros. Ustedes estuvieron la semana pasada compartiendo un informe de las proyecciones del 2026. ¿Algunas conclusiones que quiera compartir aquí antes de despedirnos? Sí, efectivamente, nosotros presentamos la semana pasada nuestro informe de proyecciones para el 2026, lo llamamos Vamos por la remontada. Lo que nosotros estamos desde Corfi queriendo dejar como mensaje es, si bien la economía está creciendo a un ritmo que ha superado las expectativas, la inversión, que nosotros hemos llamado semilla de crecimiento, sigue en niveles bajos y eso puede poner en riesgo el crecimiento de largo plazo. Entonces, es una visión o un llamado más bien que hacemos de buscar condiciones favorables para que la inversión en sectores como infraestructura, vivienda, el sector minero energético, que son las que permiten que la economía crezca por encima del 3%, se necesitan reactivar con urgencia porque el país está perdiendo posiciones frente a sus competidores en América Latina. Nosotros solemos comparar a Colombia con 4 países en Latinoamérica, que son Brasil, México, Chile y Perú. Y cuando uno mira, por ejemplo, la tasa de inversión en esos países es más alta, la de Colombia hoy está en 17% del PIB, el promedio en esos países está en 22% del PIB. También hemos tenido una pérdida en cosas que antes eran fortaleza para nosotros. Cuando uno mira antes de la pandemia, Colombia se destacaba por tener una inflación dentro del rango meta, tasas de interés más bajas que en la mayoría de estos países, una prima de riesgo más cerca del promedio de estos países. Hoy esos indicadores muestran a Colombia en una posición desfavorable, por eso estamos hablando de remontada. Es una remontada de la inversión para que Colombia, como un país en desarrollo que necesita crecer a tasas más cerca del 4 que del 2,5 que estamos creciendo actualmente, crecer al 4% requiere necesariamente mejorar las condiciones en términos de seguridad física y regulatoria, recuperar la sostenibilidad fiscal que hemos analizado durante todo este programa. También necesitamos mejorar nuestra competitividad exportadora, avanzar hacia la soberanía energética y un quinto reto que identificamos es la adaptación a un país o a un contexto de tasas altas de interés. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, entonces más allá del 2026, si necesitamos es pensar en el segundo tiempo de esta década, de aquí al 2030, cómo vamos a lograr avanzar en esos frentes para que de nuevo el país pueda tener una inversión por encima del 20% del PIB. 22% es como la meta que sugerimos, y hacemos esta vez una innovación que hacemos es aportar una serie, un decálogo de recomendaciones que acompañe el informe de perspectivas económicas, 10 recomendaciones para que la inversión se recupere en los próximos 4 años. Muy bien, es Julio César Romero de Corfi Colombiana a propósito de este informe muy completo que han presentado sobre las proyecciones para el 2026. 8 de la mañana, 8 minutos, abrió el dólar en Colombia. A esta hora, abren los mercados en Colombia.
Y ahora, buenos días, a las 8:08 les cuento que el dólar abrió este miércoles en 3.860 pesos, es decir, que baja 5 pesos frente al cierre en el spot de la jornada del martes, que recordemos fue de 3.865 pesos. Les cuento que a esta hora ya el dólar está cotizando un poco más abajo, sobre los 3.855 pesos, y hay que recordar que la tasa representativa del mercado que rige este miércoles es de 3.861 pesos con 34 centavos. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Rolando Lozano, bueno, la ñapa, antes de finalizar la emisión, ¿qué nos tiene? El centro financiero aquí de Bogotá, en la calle 72, la noticia es financiera. Camposol, que es una empresa de origen peruano, pero que tiene operaciones en el sector de las frutas, del aguacate, los arándanos en Colombia, Chile y Perú, pues anunció que organismos del Banco Mundial, como la Corporación Financiera Internacional y la Corporación del Banco Interamericano de Desarrollo, le financiaron cerca de 350 millones de dólares para el apalancamiento de sus operaciones tanto en Perú como en los otros países de Latinoamérica. Muy bien, muchas gracias, don Rolando Lozano, informando desde las calles de Bogotá. Le agradecemos también a nuestros analistas que nos acompañaron este miércoles, Julio César Romero, Gonzalo Hernández, Julián García, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quienes habla.